Saldrás de esta. Capítulo 7. Más rebotes que bozo. No me pidan detalles de esta remembranza de mi infancia. No puedo recordar el nombre del niño que ofrecía la fiesta. Tampoco recuerdo mi edad, aunque a juzgar por el barrio donde vivíamos, debo haber tenido unos 8 años. No recuerdo lo que jugábamos ni los nombres de los demás niños. Lo que sí recuerdo es al payaso que rebotaba. Tenía forma de pera, más estrecho en la parte superior que en la inferior, inflado como bozo. Tenía aproximadamente mi estatura, la cara pintada completamente. Las orejas casi no se le veían, tampoco la nariz. Hasta sus brazos se veían aplanados. No producía sonido alguno al tocar un botón ni recitaba poemas al son de alguna cuerda. No hacía nada más que una cosa: rebotar. Si alguien lo botaba, se caía, pero al instante estaba en posición vertical de nuevo. Se le golpeaba con un bate de béisbol, se le daba un golpe en la nariz o un puntapié en la cara y se caía, pero no por mucho rato. Hacíamos lo imposible por dejarlo horizontal, un golpe tras otro, el siguiente más duro que el anterior, fracaso absoluto. Bozo se levantaba más veces que los Mets en Nueva York en 1969, para hacer por primera vez un equipo que no fueran los Yankees en ganar la Serie Mundial. No era fornido, estaba lleno de aire, no podía agacharse ni defenderse. No nos cautivaba con su buena apariencia ni sus silencios ingeniosos. Era un payaso, nada más que un payaso, boca roja y cabello amarillo, pero algo había en él, o dentro de él, que lo mantenía en pie. Haríamos bien en aprender un secreto. La vida se nos presenta con una furia de puños que vuelan, un gancho de derecha de rechazo, golpes traicioneros de pérdida, enemigos que nos golpean bajo el cinturón, calamidades que nos hacen tambalear. Es un verdadero festín de golpes. Algunos de los que caen nunca vuelven a levantarse, se quedan en la lona, golpeados, amargados, destruidos, les cuentan hasta 10 y nada. Otros, sin embargo, dan más rebotes que bozo. Tal fue el caso de José. El pobre parecía una piñata andante, golpe tras golpe. Los celos furiosos de sus hermanos que lo vendieron como esclavo, el golpe bajo de la falsedad de la mujer de Potifar que lo hizo terminar en la cárcel, el copero olvidando su promesa, lo que hizo que siquiera encarcelado. José se tambaleaba pero se recuperaba. Por el poder de Dios pudo ponerse en pie y presentarse más fuerte que nunca en la corte de Faraón. Faraón era el gobernante indiscutible de toda la faz de la tierra. Él era su propio gabinete y su propio congreso. Él decía la palabra y se cumplía. Daba una orden y era ley. Entraba a un salón y se le adoraba. Pero ese día en particular Faraón no estaba para adoraciones. Imaginémonos a un faraón prototípico, pecho desnudo y mandíbula de acero, amplios pectorales, un sólido monarca en la mediana edad. Usa una capa sobre los hombros y en la cabeza un cono de cuero al que lo rodea una cobra de feo aspecto. Su barba es falsa y la pintura en los ojos les da una forma de almendras. Sostiene un báculo en una de sus manos y en la otra deja descansar la barbilla. Esclavos abanican el aire a su alrededor. Un tazón de higos y nueces está al alcance de la mano en una mesa. Pero él no tiene apetito, solo frunce el ceño. Sus asistentes ansiosos hablan en voz baja. Cuando Faraón no está feliz, nadie lo está. Los sueños lo tuvieron despierto a mitad de la noche. En el primer sueño unas vacas pastaban a la orilla del río. 7 lucían finas y gordas, buenas candidatas para un comercial de televisión anunciando la mejor carne. Pero cuando las vacas robustas se descuidaron, 7 vacas flacas aparecieron por detrás y se las comieron. Faraón se sentó en la cama, sudaba copiosamente. Después de unos minutos se olvidó del sueño y se durmió. Pero el segundo sueño fue irritante. Un atado de gavillas con 7 cabezas saludables era consumido por un atado de gavillas con 7 cabezas mustias. Los 2 sueños con el mismo patrón. Los 7 malos devoraban a los 7 buenos. Faraón despertó perturbado y confundido. Reunió a su gabinete y exigió una interpretación. Vacas comiendo vacas, gavillas comiendo gavillas. ¿Querrían decirle algo a aquellos sueños? Su gabinete no tuvo respuesta, no tenían ni idea. Entonces el copero se acordó de aquel José con el que había compartido la prisión. Sin demora le dijo a Faraón que el hebreo tenía capacidad para interpretar sueños. El rey hizo chasquear los dedos y de inmediato comenzó una actividad febril. A José lo lavaron y lo llevaron al palacio. En un momento de tremendo dramatismo, el hijo predilecto de Jacob fue escoltado hasta el salón del trono de Faraón. ¡Qué contraste! Faraón el rey, José el antiguo pastor, Faraón urbano, José rural, Faraón desde el palacio, José desde la cárcel,
Faraón llevando cadenas de oro, José luciendo magulladuras provocadas por las cadenas. Faraón tenía sus ejércitos y sus pirámides, José una túnica prestada y un acento extranjero. El prisionero, sin embargo, lucía impertérrito. Escuchó los sueños y se entregó al trabajo. No tuvo que consultar a asesores ni a hojas de té. Era algo sencillo, como las 4 operaciones aritméticas para un profesor de matemáticas de Harvard. Esperé 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Nadie, incluyendo al propio faraón, sabía cómo reaccionar. Hambruna era una palabra despreciable en el diccionario egipcio. La nación no fabricaba automóviles ni exportaba camisetas. Su civilización estaba construida sobre la agricultura. Las cosechas hacían de Egipto la joya del Nilo. La agricultura había hecho a Faraón el hombre más poderoso de la tierra. Una sequía de un mes de duración destrozaría la economía del país. Una hambruna de un año debilitaría el trono de Faraón, que poseía todas las tierras alrededor del Nilo. Una hambruna de 7 años transformaría el Nilo en un riachuelo y las cosechas en basura. Para Faraón una hambruna era como si ya no se usaran autos a gasolina. Un desastre para los jeques, el apocalipsis. El silencio en el salón del trono era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Aprovechándose del silencio en el salón, José propuso una solución. Creé un departamento de agricultura y una comisión con la mejor gente para guardar grano en los años buenos y distribuirlos durante los años de las vacas flacas. Los ayudantes de Faraón tragaron saliva ante el descaro de José. Una cosa era darle malas noticias a Faraón y otra muy distinta ofrecerle recomendaciones no solicitadas. Pero el tipo no había mostrado el más mínimo complejo al entrar al palacio. No había hecho amago alguno de rendir pleitesía al rey, ni había ofrecido ningún elogio a los magos. No besó anillos ni dijo frases aduladoras. Otro habría estado tiritando de miedo. José ni pestañeó. De nuevo el contraste. La persona más poderosa en el salón, Faraón, gobernador del Nilo, deidad de los cielos, el gran señor de las pirámides, estaba necesitando con urgencia un whisky. La persona de más bajo rango, José, ex esclavo, convicto, acusado de asalto sexual, estaba más frío que el otro lado de la almohada. ¿Qué hacía la diferencia? Resistencia y equilibrio, como Bozo, el payaso en la fiesta de cumpleaños. Llegué a entender, estaba estabilizado por un gran trozo de plomo. Una plancha de más de 1 kilogramo disimulada en la base servía como contrapeso contra los golpes. José a su vez tuvo un ancla similar. No un pedazo de hierro, sino una profunda creencia estabilizadora en la soberanía de Dios. Lo percibimos en la primera frase. No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis 41:16. La segunda vez que José habló fue para explicar lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Versículo 28. José procedió a interpretar los sueños y luego dijo a Faraón que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Versículo 32. José hizo referencia a Dios 4 veces en 3 versículos. Dios, 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 Dios. ¿No hemos visto esto antes? Cuando la mujer de Potifar intentó seducirlo, José la rechazó diciendo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Cuando los presos en la cárcel le pidieron que les interpretara un sueño, José les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Capítulo 40, versículo 8. Aseguró el imán de su brújula en una estrella polar divina. Vivió con la convicción de que Dios estaba activo y era capaz de algo significativo. Y José estaba en lo correcto. Faraón dio un giro sorprendente. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Versículo 38, capítulo 41. Entonces puso el reino a cargo de José. Ya cuando el día declinaba, el muchachito de Canaán se movilizaba en un carro real, segundo en autoridad, solo después de Faraón. ¡Qué rebote más espectacular! En el caos llamado la vida de José, cuento una promesa quebrantada, a lo menos 2 traiciones, varias explosiones de odio, 2 secuestros, más de un intento de seducción, 10 hermanos celosos y un caso de lamentable paternidad, abuso, encarcelamiento injusto, 24 meses comiendo alimento de prisión. Mézclalo todo, déjalo reposar por 13 años y ¿qué obtienes? El más grande rebote de la Biblia. El muchacho olvidado de Jacob llegó a ser el segundo hombre más poderoso en el país más poderoso de la tierra. El camino al palacio no fue rápido ni estuvo exento de dolor, pero ¿no podrías decir que Dios tomó ese montón de desgracias e hizo de ellas algo bueno? ¿Y no crees que podría hacer lo mismo con las tuyas? Haz un recuento de tus dolores pasados, traiciones, más rabias, más tragedias, lamentable paternidad, acusaciones falsas, toques inapropiados. Cuán onerosa puede ser la vida. Pero piensa en esto. ¿Tiene todavía el Dios de José el control? Sí. ¿Puede hacer por ti lo que hizo por José? Sí.
¿Puede el diablo tratar de impedir que llegues a ser la persona que Dios quiere que seas? Sí. Algún día, quizás en esta vida, sin duda en la venidera, vas a poder sacar cuentas de la escoria de tu vida y escribir este resultado. Todo bien. El teniente Sam Brown lo hizo. Después de 2 años en West Point, recibió su primer llamado para viajar a Afganistán, cuando un artefacto explosivo convirtió su Humvee en un cóctel Molotov. No recuerda cómo logró salir del vehículo, solo recuerda cuando rodaba por la arena echándose lo que podía en el rostro quemado, corriendo en círculos y finalmente cayendo sobre sus rodillas. Alzó al cielo sus brazos ardiendo mientras clamaba a viva voz: «Jesús, sálvame». En el caso de Sam, las palabras fueron más que un alarido desesperado. Él es un creyente consagrado a Jesucristo. Lo que estaba haciendo era pidiéndole a su Salvador que lo llevara de vuelta a casa. Pensó que se podría morir, pero la muerte no llegó. El que llegó fue su artillero, con balas zumbando alrededor de su cabeza. Ayudó a Sam a cubrirse. Agazapado detrás de una muralla, se dio cuenta de que trozos de su ropa se estaban fundiendo con su piel. Ordenó a su ayudante que le quitara los guantes de su piel quemada. El soldado dudó antes de obedecer la orden. Con los guantes salieron pedazos de carne de las manos. Brown se retorció en lo que sería el primero de miles de momentos de dolor. Cuando los vehículos de otro pelotón llegaron, cargaron y se llevaron al soldado herido. Mientras lo subían, Sam pudo mirarse en el espejo del vehículo. No se reconoció. Aquello ocurrió en septiembre de 2008. Ya cuando me encontré con él, habían transcurrido 3 años. Había pasado por docenas de dolorosas cirugías, le habían removido la piel muerta e implantado piel sana. La gráfica del dolor no tenía números suficientes altos como para registrar el dolor que sentía. Pero en medio de aquel horror, una hermosa mujer entró a su vida, la dietista Amy Larsen. Como la boca de Sam había quedado reducida al tamaño de una moneda, Amy monitoreó la entrada de nutrientes. Él recuerda la primera vez que la vio. Cabello oscuro, ojos pardos, nerviosa, simpática y lo más importante de todo, no se sobresaltó al verlo. Después de varias semanas, Sam se atrevió a invitarla a salir. Fueron a presenciar un rodeo. Al fin de semana siguiente asistieron a la boda de un amigo. Durante las 3 horas que duró el viaje en automóvil, Amy le contó cómo había sabido de él cuando estaba en la unidad de cuidados intensivos cubierto de vendas, sedado con morfina y conectado a un respirador artificial. Cuando recuperó la conciencia, ella pasó por su cuarto, pero había tanta gente entre familiares y médicos que dio media vuelta y prefirió salir. Amy y Sam continuaron viéndose. Al comienzo de su relación, Sam mencionó a Jesucristo. Amy no era creyente. La historia de Sam hizo que ella se interesara por Dios. Sam le contó sobre la misericordia de Dios y la guió a Jesucristo. Poco tiempo después se casaron y mientras yo escribo son padres de un niño de 7 meses. Sam dirige un programa para ayudar a los soldados heridos. Lejos de mi ánimo minimizar el horror de un hombre quemándose en el desierto afgano. ¿Quién podría imaginarse la tortura de tener que someterse a una serie de cirugías y programas de rehabilitación? A veces el matrimonio se ha visto afectado por la tensión emocional, pero Sam y Amy han llegado a creer que las matemáticas de Dios trabajan en forma diferente a las nuestras. Guerra más peligro de muerte más rehabilitación angustiosa es igual a una hermosa familia y una esperanza real de un futuro brillante. En las manos de Dios, lo malo termina siendo bueno. Con la ayuda de Dios tú puedes rebotar, ¿no crees? Tu rebote puede ocurrir hoy mismo. Durante la mañana de su promoción, José ni podía imaginarse que ese día sería diferente de los 700 que ya habían pasado. Yo dudo que haya orado: Dios, por favor, promuéveme a primer ministro de Egipto antes que se ponga el sol. Pero Dios excedió su más preciada oración. José comenzó el día en una mazmorra y lo terminó en un palacio. Cuando cabeceó y se durmió, se dice que sonrió y masculló. Tal como lo dijo Max, he dado más rebotes que Bozo.